Hola, buenos días nuevamente. Espero todos se encuentren bien. Vamos a empezar la clase del día 23 del mes de junio. Espero todos se encuentren bien. Voy a hacer, compartir con ustedes la pantalla que vamos a trabajar ahorita. Bueno, como hemos estado hablando hasta el momento, espero que hayan tomado notas en las anteriores clases. Ahora vamos a ver lo que se refiere a lo que es a ver los elementos que integran una instalación eléctrica. Hablaremos de los interruptores o llamados apagadores sencillos en los cuales encontramos en toda instalación eléctrica, ¿sí? Decimos que un interruptor o apagador está diseñado para el control de una carga pequeña de una lámpara. En la actualidad, este tipo de elementos, su carga es muy baja, puesto que ya hay focos ahorradores o lámparas de tipo LED. Este tipo de control comúnmente se llaman control a dos hilos. ¿Por qué? Porque les está llegando por la parte de uno de los extremos la línea y por el otro está regresando la línea o regreso que comúnmente se le llama para controlar el foco. Este interruptor, su función es la de interrumpir la circulación del voltaje hacia la carga. Su elemento primordial es el accionamiento de tipo manual que hace el operador, que en este caso serían las personas que están haciendo que este sistema de control sea manual. Esto permite que los focos, por lo tanto, estén apagados y prendidos de acuerdo a cada una de las condiciones que pide el medio, ¿sí? Luego tenemos interruptor de tres vías. Se llama así interruptor tres vías porque tiene tres bornes dentro del mismo apagador, de las cuales hacemos llegar la línea, que normalmente va en la parte central, y las partes laterales son los que van a hacer los cambios mediante el pulsador o, o accionador, que sería el apagador. Podemos nosotros alternar esta línea. Vamos a un ejemplo aquí, que veamos la línea, está llegando por la parte del punto 1, tiene el común, por el punto 1, y por la parte extrema le está llegando el neutro. ¿A dónde? A la lámpara. De esa forma tenemos extendido el foco. Si nosotros en la siguiente condición accionamos el pulsador a la posición 2, la línea que llega por el común pasa al punto 2 y cerramos mediante ese cambio la otra lámpara. De esta forma podemos obtener el neutro del otro lado y cerramos el circuito, ¿va? Es sencillo. Y después tenemos el famoso control de apagador de escalera. El término empleado escalera se refiere a que comúnmente se utiliza cuando nosotros estamos ascendiendo de un lugar inferior a uno superior y requerimos que esa parte esté alumbrada. Por lo tanto, en el momento de subir, nosotros accionamos el pulsador teniendo una condición de esta manera, estaría el foco abierto. Si nosotros estamos en la parte inferior tomando como referencia A1, pulsamos hacia el 2, estaríamos mandándole línea y por lo tanto está prendido. Cuando nosotros ascendemos al punto 2, accionamos el pulsador y abrimos el circuito. De esa forma, estamos controlando a través de dos puntos A1 y A2 el punto de energía hacia, ¿dónde? Hacia la lámpara. Y el neutro que llega directamente a donde se encuentra la carga o socket donde nosotros colocamos el foco. De esta forma, podemos decir que a este tipo de apagador lo conocemos de escalera y mediante este tipo de control logramos que la lámpara prenda y apague, ¿sí? Muy bien. Otro de los elementos que dentro de una instalación eléctrica se encuentran es el famoso contacto. Este normalmente es un contacto en el cual nosotros colocamos nuestras clavijas y de ahí pasamos energía a los equipos de carga. En este caso puede ser una lámpara, un refrigerador, una lavadora, una secadora, todos los elementos que podamos conectar mediante una clavija. ¿Cuál es la función? Realmente comunicar mediante este tipo de elementos contacto la energía. Ahora, ¿qué tenemos que conocer de este contacto? De este contacto tiene dos posibles elementos de carga que podemos conectar. ¿Se pueden conectar? Sí, pero que ambas cargas no estén en forma simultánea, a menos de que la carga sea menor a 15 amperes. ¿Cómo lo conectamos? Bueno,
De la parte posterior a este contacto que indica, de la parte pequeña del contacto hay un pequeño orificio, ese es donde nosotros ponemos la clavija, a ese punto le llamamos línea, y a la ceja o corte más larga, más grande, se le llama conexión de neutro. Y luego hay un pequeño borne, un orificio mayor, así como tipo semirredondo, donde nosotros ponemos la tierra. Decíamos, en la parte posterior hay unos tornillos, y de esta forma, donde se encuentra la línea, que es la línea negra, es donde hacemos llegar el cable de la línea, y de la parte azul hacemos llegar el neutro, y de la verde, donde está un borne hacia color verde del contacto, conectamos la tierra. Es importante que quede bien conectado de esta forma, porque a veces cuando nosotros conectamos, seguimos conectando más contactos y no respetamos esos, podemos ir alternando este tipo de conexiones, línea, neutro, neutro, línea, y luego hay un poquito de descontrol, ¿va? Entonces sí es necesario que lo tengan muy en cuenta. A continuación vamos a ver un video, y pongan mucha atención. Si hay alguna observación o una nota, háganmelo saber por escrito, ¿vale? O mándenme un correo aquí a Seray, o en su defecto mándenlo, o vengan ustedes a la clase y disipen sus dudas, ¿sale? Entonces vamos a verlo, y pongan mucha atención y hagan sus apuntes. Así es que vamos a activar primeramente que todo esté bien en sonido, todo esté funcionando, para que ustedes puedan escuchar con toda claridad. ¿Vale? Permítanme un momento. No, ¿qué está pasando? Vale, listo. Vale. Instalación de toma corriente. Un toma corriente es un dispositivo que se utiliza para conectar, por medio de clavijas, dispositivos tales como lámparas, lavadoras, refrigeradores, licuadoras, televisores, entre otros. Para su alambrado, primero identifica los conductores, neutro de color blanco o gris, tierra verde o verde con franjas amarillas, base cualquier color distinto a neutro y tierra. Siempre verifica que correspondan utilizando un detector de fase o bien utilizando un multímetro en voltaje de corriente alterna. Coloca las puntas en el conductor de fase y neutro. La lectura debe ser 127 volts más menos 10%. Para identificar la fase, conecta la punta negra a cualquier superficie metálica y la roja en cada conductor. El que nos dé un voltaje superior, ese será la fase. Si no se cuenta con códigos de colores, puedes señalar la fase marcando con una muesca. La puedes realizar con las pinzas, con cuidado de no fracturar el conductor. Ahora sí, para conectar, quita la alimentación del circuito. En todo trabajo debes asegurarte que no existe voltaje. Si se observan las puntas de cable deterioradas, será necesario el corte y pelado del cable. Procura no desperdiciar material, así como evitar fracturar los hilos. Con las pinzas se debe dar acabado al cable enrollando con cuidado. Este es el tomacorriente. En algunos, el cable se coloca alrededor del tornillo. En otros, se tiene entradas donde se inserta el conductor y se aprieta. Primero conecta la tierra al tornillo, identificado para ello. En algunos, el tornillo es verde. Generalmente, tierra y neutro se encuentran del mismo lado. El neutro se conecta a la ranura más grande y la fase a la ranura pequeña. En un tomacorriente solo debe haber 3 conductores conectados: neutro, fase y tierra. Pero, ¿qué hacemos si no se cuenta con cable tierra? Recomienda al cliente que actualice su instalación, colocando la puesta a tierra en apego a la NOM 001C.
Antes de entregar el trabajo, conecta la alimentación y verifica la polaridad utilizando el multímetro o el probador de fase. Para colocarlo de nuevo en la chalupa, desconecta la alimentación, encinta el tomacorriente para evitar que las partes metálicas, particularmente la fase, hagan contacto con la chalupa. Coloca los tornillos para la sujeción, debiendo quedar a nivel de la pared. Si la chalupa está muy profunda, debes utilizar tornillos más largos de manera que el acabado sea estético. Alimenta la instalación y demuestra al cliente que el contacto opera, indicándole cuál es la fase. Estos contactos deben ser para una capacidad nominal no menor de 15 amperes para 127 volts y no menor de 10 amperes para 250 volts. Por seguridad de la instalación y de los que habitan en el sitio, la NOM 001 prohíbe el uso de multicontactos. Asimismo, no deben sobrecargarse los tomacorrientes o contactos. Instalación de un timbre. El timbre consta de dos partes, un botón que generalmente da a la calle y una bocina que emite sonido al tocar el botón. Como primer paso, pregunta al cliente dónde desea colocar el botón y dónde la bocina. De acuerdo a la ubicación de esta, localiza la caja de paso más cercana, pues de ella se tomará la alimentación. Identifica el recorrido de los conductores y detecta el circuito al que se va a conectar el timbre. Inspecciona si la canalización permite colocar los conductores. Recuerda que estos no deben superar el 40% de la ocupación en la canalización. Si es posible, dibuja la trayectoria de tu circuito. En el ejemplo que te mostramos del circuito 1 por pared, puedes tomar la fase del apagador A y conectarla al botón. Para realizar la instalación, recuerda que no debe haber voltaje en el circuito. Por la misma canalización, lleva la fase controlada del botón hacia la luminaria B. De esta, lleva la fase controlada del botón y el neutro del circuito 1 hacia la bocina. En caso de que la canalización instalada esté saturada, tendrás que instalar una que lleve la alimentación del timbre. Te proponemos que bajes el neutro de la luminaria A hacia el apagador A y lleva la fase neutro al botón. Lleva la fase controlada y el neutro hasta la bocina. Cualquiera que sea el recorrido, los conductores deben ir en canalización, ya sea a la vista u oculta. Para finalizar, haz lo siguiente. Alimenta el circuito. Verifica con un probador el neutro y la fase. Quita de nuevo la alimentación para conectar la bocina de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Energiza el circuito y prueba la operación. Fija la bocina y el botón en el lugar definitivo. De acuerdo a la NOM, recuerda que el calibre mínimo en una instalación eléctrica es 14 AWG. No debes unir cables de diferentes calibres para un mismo recorrido. Coloca sellador en el contorno del botón del timbre para evitar que penetre la humedad. Deja limpio y en orden el sitio de trabajo. Bueno, como verás, Instalación de apagador de 3 vías. Este apagador se utiliza para controlar la iluminación desde dos puntos diferentes, generalmente en escaleras. Para ello, se requieren dos cajas de conexión tipo chalupa o rectangulares, una cuadrada y el ducto para el tendido del cableado. Visto desde el plano eléctrico, tenemos los apagadores de 3 vías, la posición del alumbrado y los recorridos de la alimentación. Antes de realizar la instalación del circuito, desconecta la alimentación eléctrica.
Una vez tendido el cable neutro y fase, se colocan puentes comunes. No importa que se crucen, ya que la operación es igual. ¿Cómo funciona? Si el circuito eléctrico está cerrado a través de los dos interruptores, la lámpara estará encendida. Si accionamos un interruptor, la lámpara se apaga. Si accionamos el otro, se enciende, porque se cierra el circuito para la circulación de corriente eléctrica. Alambrando físicamente, tendremos el neutro, la entrada de la fase, el primer puente, el segundo y la conexión de la fase controlada. Adicionalmente, todas las partes metálicas de la instalación deben estar aterrizadas. En el primer ducto pasarán 3 conductores, fase, neutro y tierra. En el ducto 2 tendremos 4 conductores, fase, 2 puentes y tierra. Y en el ducto 3, 4 conductores, fase controlada o retorno, 2 puentes y tierra. El plano eléctrico debe especificar el número de conductores y su función, ya sea fase, neutro, puente o tierra. Generalmente, estos apagadores soportan hasta 10 amperes. Se debe tener especial cuidado en el número y tipo de lámparas que serán controladas para no exceder el valor nominal del apagador. Recuerda, antes de realizar la instalación, desconecta la alimentación eléctrica. Bueno, como verán, realmente hablamos tanto de lo que es el apagador de escalera, apagador sencillo y también hablaron cómo conectar un contacto y sobre todo también se habló lo de un timbre. Entonces, si se dan cuenta, sí es importante conocer todo este tipo de elementos porque nos permiten, en cierta forma, con nosotros como electricistas, realizar estos trabajos en campo. No se olviden de que cada trabajo que se haga debe de ser con la debida precaución para evitarse daños. Si es necesario en casos muy extremos, quitar la energía, hagámoslo. No nos arriesguemos nuestra vida y no arriesguemos la vida de los demás. ¿Sale? Entonces, ojo, otro de los detalles que habló el video es que necesitamos que queden bien identificados para que ustedes cuando conecten no se equivoquen al saber cuál es la línea y cuál es el neutro. Así que, por lo tanto, si por alguna causa dentro de la instalación todo su cable es de un solo color, puesto que a veces es más económico a veces comprar una caja de un solo color, pues sí es necesario que identifiquen muy bien esos dos elementos. La tierra, vuelvo a decir, esa sí tiene que ser color verde, porque si por alguna causa alguien se equivoca y pone el mismo color todos y la tierra también, cuando lleguen a cambiar, quitar ese tipo de elemento eléctrico, puede haber una falla. ¿Sí? Entonces es muy importante que esto lo tengan muy en cuenta. Bueno, voy a dejar ahorita de proyectar esta y vamos a ver. Vamos a ver otra presentación en la cual nosotros vamos a hablar también otro de los elementos importantes dentro de una instalación. Para que nosotros podamos realmente realizar una instalación, necesitamos que el diseñador o el electricista, cuando lleve a cabo su instalación, tenga en su poder o sepa elaborar un plano o un diagrama de la casa. Por lo tanto, el profesionista aprenderá a diseñar planos de un proyecto, así como también a interpretar estos planos, tanto residencial, comercial e industrial. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es necesario? Porque vuelvo a decir, tanto el ingeniero que se encarga de hacer el diseño, solamente su único lenguaje hacia el electricista son símbolos, líneas, números y especificaciones de instalación eléctrica. Por lo tanto, ahorita vamos a ver un video en la cual hace la especificación que necesitamos conocer. ¿Sale? Entonces pongan mucha atención. Si hay algo que quieran comentarme, háganmelo saber por correo o en su defecto, ya saben ustedes que estoy en su plena para poderlos ayudar. Participación, ¿sale? Entonces pongan mucha atención, hagan sus apuntes y adelante.
Una instalación eléctrica residencial es un conjunto de obras e instalaciones realizadas con el fin de hacer llegar electricidad a todos los aparatos eléctricos de una casa-habitación. La instalación está conformada por elementos de conducción como alambres o cables de la instalación, elementos de control que son los apagadores, elementos varios como contactos o barra de contactos con supresor de picos, elementos de consumo como cualquier equipo, aparato o dispositivo que consuma electricidad, elementos complementarios como cajas de conexión, chalupas, tornillos, etc. Elementos de protección que son interruptor de seguridad, fusibles, centro de carga, elementos externos, acometida, medidor. Antes de comenzar la instalación eléctrica, debes contar con la siguiente herramienta: multímetro, amperímetro, pinzas de corte, pinzas de electricista, desarmador plano y de cruz, cinta de aislar, navaja, guía para cablear, cable de instalación y escalera. Pero recuerda que debes tomar las medidas de seguridad correspondientes. Debes verificar que no haya corriente eléctrica al momento de hacer las conexiones. Trabajar de manera organizada. En alturas superiores a 1.5 metros, no llevar herramienta colgada de tal forma que pueda caer y golpear a otra persona. Recuerda portar el equipo de seguridad básico como zapatos de seguridad dieléctricos, guantes de algodón, no portar objetos conductores de electricidad como anillos, pulseras o collares. Antes de comenzar la instalación debemos contar con el plano por donde pasa la manguera poliducto de la construcción. También contar con el plano eléctrico. En este se muestran los cables que deben pasar por la manguera y el número de calibre de los mismos. Es importante conocer la distribución de la casa. Por ejemplo, en dónde se ubica la cocina, sala, recámaras, etc. Esto porque debes tomar en cuenta cuántos contactos, apagadores y sockets colocar, así como a qué distancia del suelo ubicarlos. Recuerda que tu planeación de la instalación eléctrica empieza desde el centro de carga. Por lo tanto, se debe planear cuántos circuitos se van a... Como si se dan cuenta, es importantísimo conocer tanto dónde se encuentran colocadas cada una de nuestras salidas, tanto en la parte de control como de consumo, y tener muy claro cuál es nuestro calibre de conductor que vamos a meter dentro de la instalación. Llega a ocurrir que a veces dentro de esta tubería ya saturamos la tubería y por lo tanto necesitamos buscar alternativas para poder llegar. Sí es importante que ustedes ubiquen tanto cómo está nuestro diagrama unifilar, que sería nuestro medidor, nuestra acometida, nuestro medidor, nuestro interruptor y nuestro centro de carga. No se les olvide, sobre todo, que el calibre de conductor en el alimentador siempre debe de ser mayor al que está dentro de la instalación, ¿sale? Entonces, continuemos. Esto variará por el tamaño de la casa. Por ejemplo, si la casa es tipo Infonavit, puedes usar dos circuitos, uno para la planta baja y el otro para la planta alta. Debemos saber qué calibre de cable utilizar para la instalación. Usualmente para este tipo de instalación se utilizan calibres de número 8, 10, 12 y 14. Por normatividad debemos tener cables de 3 colores: el rojo para la fase, el blanco gris para el neutro, y en caso de tener tierra física utilizaremos el verde. Esto nos facilitará el trabajo para identificar con mayor rapidez qué función tiene el cable. Durante la instalación eléctrica se pueden poner contactos, sockets y apagadores. Una vez que se ha cableado y han salido los cables a la chalupa, lo primero que debemos hacer es identificar qué cable es fase, neutro y tierra, en caso de tener. Hecho esto, se pelan los cables dejando libre 2 centímetros del cobre y se conecta cada conductor a cada uno de los tornillos del contacto. El tornillo de la ranura mayor se conecta al neutro y el otro a la fase. Si no existe conductor a tierra, el tornillo puede quedar desconectado sin problema, pero debes recomendar a tu cliente que se apegue a los requerimientos de la NOM 001-CD, ya que es responsabilidad del usuario de energía eléctrica atender la puesta a tierra de su sistema por seguridad del equipo, y muy importante, seguridad de los que habitan el sitio. Recuerda en toda instalación, al colocar un conductor en un tornillo siempre debes seguir el sentido de giro del tornillo. Si lo haces al revés, es más fácil que el alambre se suelte. Ojo, sí es importante tomar en cuenta esto porque cuando nosotros estamos apretando el tornillo y el cable está en forma inversa, lo que provocamos es zafar nuevamente el conductor, pero si el cable va en función del sentido de las manecillas del reloj, el tornillo se va a apretar. También otra de ellas es cuando nosotros coloquemos el cable que esté en forma pareja, que no estén los hilitos del cable todos disparejos, porque suele ser que a veces este tipo de salidas pueden provocar que toque con otros elementos dentro de la chalupa y pueda haber falla. Es muy
importante seguir el estándar de los colores de los cables, ya que esto te ayudará a identificar qué cable es fase, neutro y tierra física, lo cual te facilitará tu trabajo. Conexión de un socket y apagador. Primero ubicamos cuál de los cables es fase, neutro y tierra. Toma el cable de la fase y conecta una punta a uno de los tornillos del apagador. La otra punta de ese mismo cable debe ir conectada a uno de los tornillos del socket. En el otro tornillo del apagador conecta una punta de otro cable el cual no es ni la fase, ni neutro, ni tierra. Y la otra punta conéctala a uno de los tornillos del socket. En el tornillo restante del socket coloca la punta del neutro. Ahora bien, si vas a conectar un contacto en la caja, chalupa, donde estará el apagador sencillo, haz un puente del tornillo en donde conectaste la fase a uno de los tornillos del contacto y baja el neutro hasta el otro tornillo. Una vez finalizada la instalación, es importante que al cliente se le expliquen que los contactos comunes pueden tener conectados a ellos aparatos que no sobrepasen 15 amperes. Por lo tanto, no es recomendable que se pongan barras multicontacto porque existe el riesgo de cortocircuito, pudiendo dañar no solo los equipos, también el cableado y a las personas. Revisa con tu cliente la instalación. Prueba los apagadores, cada uno de los sockets donde se colocarán lámparas, así como los contactos o tomacorrientes. Si tiene varios circuitos, muéstrale qué sección de su instalación se desopera con cada uno. Durante la instalación, cuando realices conexiones, recuerda trabajar sin energía para evitar una descarga eléctrica a tu persona. Ahora ya sabes cómo realizar una instalación eléctrica de una residencia nueva. Muy bien. Bueno, si se dan cuenta, si todo hasta ahorita de lo que hemos elaborado o hecho aquí en clase, hemos procurado seguir lo que indica en el video. Número 1, saber conectar nuestros contactos. Número 2, mantener el control a través del contacto, la línea. Nunca hacer llegar la línea directamente hacia nuestro punto de carga o lámpara, porque lo que podemos tener es un riesgo muy alto que podría dañar tanto al usuario como al electricista. ¿Sale? Entonces, es importantísimo que lo que se acaba de mencionar en el video lo tomemos muy en cuenta. Vuelvo a decir, dentro de nuestras prácticas hemos tratado de dar seguimiento a todo esto, ¿sí? Bueno, hablaban también dentro del mismo video que los cables tienen un código de colores, como siempre lo habíamos dicho. La línea o fase la podemos mantener de color negro o rojo. Y el neutro lo podemos mantener de blanco o gris. Y la tierra definitivamente esa tiene que ser verde para la casa habitación, y en las empresas a veces suele ser verde amarillo o verde total o cable desnudo. ¿Vale? Entonces, estas especificaciones las tenemos que tomar muy en cuenta. Vamos a ver ahorita un video donde este dato se hace más claro para ver lo de los conductores que están presentes dentro de una instalación. Es que pongan mucha atención, hagan sus anotaciones y cualquier observación hágamelo saber por correo, ¿sale? Entonces, listos, va a empezar el video, adelante. Cables para uso en vivienda. ¿Qué es un cable? Es el medio por el que circula la corriente eléctrica. Se conforma de una parte conductora metálica y un aislamiento. Para los cables dedicados a la construcción, se permiten conductores de cobre o aluminio. El aislante hace que la corriente eléctrica circule exclusivamente por el área del conductor para evitar fallas. En el mercado existe gran variedad de conductores eléctricos. Los que se ocupan para construcción son los del tipo THWLS, THHWLS, THHN o THWN2. En estos conductores, la tensión máxima es de 600 volts. Se diferencian por la temperatura de operación del aislamiento. Por ejemplo, los THWLS operan de 60 a 75 grados centígrados y los THHWLS, THHN o THWN2 operan a 90 grados. Las siglas significan T, Thermoplastic, aislamiento termoplástico basado en PVC. H, Heat, resistente a altas temperaturas.
Entre más H's, más alta es la temperatura. W, water, resistente a lugares húmedos. LS, low, tiene baja emisión de humos. N significa que contiene nylon en su composición. Los cables del 14 al 10 invariablemente son de cobre. Cuando compres el material, verifica su calidad. El cobre debe tener un color naranja claro o rosa. Quiere decir que es cable de primera. Si el cobre se observa oscuro, casi café, este cobre es reutilizado. El diámetro del conductor debe coincidir con el que especifica la normatividad, es decir, las dimensiones de AWG en apego a la tabla 310-106, tamaño o designación mínimo de los conductores de la NOM. El cable debe estar centrado dentro del aislamiento. Así, el esfuerzo térmico se repartirá homogéneamente. En caso contrario, se dañará más rápido y generará fallas. Para este tipo de conductores, el número de hilos debe ser 7 o 19. Si acercas una flama al aislamiento, este no debe propagar la flama. Asimismo, debe tener baja emisión de humos y de toxicidad. La cubierta del cable debe ser lisa y suave, sin poros, de manera que al recorrer los conductores en la canalización no se atoren ni se rasguen y ninguna parte quede a la vista o haga contacto con las cajas o partes metálicas. En apego a la NOM, artículo 310-120, que se refiere al marcado, el conductor debe estar rotulado, nombre o marca registrada del fabricante, tipo de producto, designación del conductor en milímetros cuadrados, designación del conductor correspondiente en AWG o KC1000. Adquiere material de calidad, verificando siempre el color del cobre y que sea de marcas reconocidas. Bueno, si nos damos cuenta, realmente eso del calibre del conductor lo hemos estado manejando, de lo referente a las especificaciones del cable también lo hemos especificado. A lo mejor sí un poquito nos hemos limitado a mencionar las características de calidad que tiene el cobre. Una de ellas es que el cobre no debe de ser quebradizo, aparte de lo que acaba de mencionar el video, que debe de tener una parte rojiza, y ya cuando está muy oscuro o ha sido muy calentado, presenta otra decoloración. Esas son las características importantes que debe tener un cable para que tenga buena calidad. Aunado a que el cable, además de poder tener esas propiedades, nos permita que cuando lo usemos no se nos esté dañando dentro de la operación, puesto que luego a veces tenemos que exponerlo a tracciones o esfuerzos, ¿sí? Otro de los elementos importantes dentro de la instalación son nuestros centros de carga o cuadros de carga. ¿Qué es lo que especifica esto? Bueno, es donde nosotros vamos a colocar cuántos circuitos vamos a hacer uso de ellos y de qué manera vamos a tomar los voltajes. Es importante que dentro de este centro de cargas o cuadro de cargas nos hagamos muy bien, dejemos muy bien en claro al usuario qué elementos va a colocar, cuál es la potencia a la que se requiere utilizar y la corriente que va a circular. Este dato normalmente lo maneja tanto el ingeniero como el de instalador, porque bajo esas especificaciones es como debe de respetarse. Este cuadro, además de tener una visión amplia de la instalación, nos permite hacer de una forma u otra el concepto de cuánto vamos a nosotros a utilizar y a la vez para poder hacer nuestro contrato con Compañía de Luz y Fuerza. Si hay alguna modificación que se haga en campo, es importante que se haga saber dentro de este cuadro de cargas, porque de esa manera podemos hacer cambios y hacérselo saber al usuario. Este tipo de elementos, además de especificar todo lo que va a ser instalado, vuelvo a decir, nos da además la contabilidad de los costos y de una forma u otra cuánto nos va a llevar en sí todo el proyecto. ¿Sale? No se olviden de hacer todo ese tipo de observaciones dentro de sus proyectos.
Así como también es importante dentro de una instalación conocer los planos, la simbología, es decir, cómo, de qué forma, cómo especificamos una salida de centro hacia de consumo, que en este caso, si fuera una lámpara, tendría que ser de esta manera. Si es una lámpara tipo arbotante, estas tapas de lámparas de tipo arbotante normalmente van especificadas en la parte exterior de una casa habitación. Si es un apagador sencillo, se interpreta de esta forma. Un apagador de escalera es un circulito con una especie de Y con 3 puntitos. Un contacto dúplex es un círculo con 2 líneas cruzadas en la parte en medio. La cometida eléctrica es como un pequeño rayito. El medidor es como una pequeña cajita de cartero. El centro de carga es un rectángulo con una línea sombreada de color oscuro. Y la subestación eléctrica, en este caso una casa habitación, pues no lo tendrá, pero si es un centro comercial, sí lo tendrá. Tubería por losa o muros, lo especifican de esta forma con línea continua, tubería por piso. ¿Sale? Entonces, vamos a observar otro video en el cual nosotros hacemos observaciones de qué es lo que debe de cumplir tu proyecto para que cuando tú lo desarrolles estés muy en claro con eso. Así es que, por favor, hagan sus anotaciones y háganmelo saber. Sale, vamos a verlo, no pierdan ningún punto. Interpretación de plano de distribución eléctrica, parte 3. Continuando con lo visto en la clase anterior, ahora, para el circuito 6, primero controlamos la luminaria E con el apagador E, al cual se hacen llegar 2 conductores del 14 que corresponden a fase y fase controlada, y uno desnudo, también del 14. De la luminaria E llevamos por losa hacia la luminaria D una canalización con 2 cables del 12, 2 del 14 y uno desnudo del 12 para la tierra. Llevamos por losa hacia el apagador D, fase controlada y tierra, 2 cables del 14 y uno del 14 desnudo. Salen por losa hacia la luminaria C, 2 del 12, 2 del 14 y uno del 14 desnudo para la tierra. De la luminaria C salen hacia los 2 contactos C4 del comedor. Interpretación de plano de distribución eléctrica, parte 3. Continuando con lo visto en la clase anterior, ahora, para el circuito 6, primero controlamos la luminaria E con el apagador E, al cual se hacen llegar 2 conductores del 14 que corresponden a fase y fase controlada, y uno desnudo, también del 14. De la luminaria E llevamos por losa hacia la luminaria D una canalización con 2 cables del 12, 2 del 14 y uno desnudo del 12 para la tierra. Llevamos por losa hacia el apagador D, fase controlada y tierra, 2 cables del 14 y uno del 14 desnudo. Salen por losa hacia la luminaria C, 2 del 12, 2 del 14 y uno del 14 desnudo para la tierra. De la luminaria C salen hacia los 2 contactos C4 del comedor 2 conductores del 12 y su tierra. Llevamos hacia el apagador C 2 del 14, fase y fase controlada y su tierra desnuda. Por losa se llevan de C a B 2 del 14 y su tierra. De B a C6 se llevan 2 del 14 y su tierra desnuda. Las 2 luminarias B serán controladas por el apagador B. Por ello se llevan 3 conductores del 14 y su tierra. De la luminaria B llevaremos 2 del 14 y su tierra a la luminaria H. De igual manera, por losa hacia el apagador H. De la luminaria B salen 2 del 14 y su tierra hacia C6. Ahora bien, conectado el control B, de ahí se instala un apagador de 3 vías A, que controla la luminaria A, llevando en canalización por losa 4 cables del 14
correspondientes a fase, puentes y neutro, así como uno del 14 desnudo para la tierra. De la luminaria por losa se lleva al apagador de 3 vías A, fase, neutro, puente y tierra. Para el alumbrado de la recámara por losa se llevan de A al contacto C6, 3 del 14, uno de ellos desnudo. Asimismo, salen por losa hacia la luminaria I, 2 del 14 y uno desnudo del 14. Esta luminaria será controlada por apagadores de 3 vías, del cual uno se encuentra cercano a la cama y otro a la entrada de la recámara. Por ello, en cada canalización llevará 4 conductores del 14, de los cuales uno va desnudo para tierra. Ten presente que para todo alumbrado usaste calibre 14 AWG y para los tomacorrientes calibre 12 AWG. Si tienes dudas sobre el conductor puesta a tierra, revisa la clase de contacto de tierra aislada y contacto de falla a tierra. Es esta la interpretación de un plano eléctrico. Recuerda identificar los recorridos, la cantidad de conductores por canalización y las características de los dispositivos. Muy bien, si se dan cuenta, a grandes rasgos, dentro de lo que se refiere a nuestras prácticas, hemos hecho conexiones a contactos, conexiones a lámparas y conexiones de tipo de escalera. A lo mejor sí es necesario que podamos tener una práctica más amplia en cuanto a lo que se refiere a una casa habitación, pero vamos a dar lo más esencial posible para que ustedes vean aquí en la práctica, hagamos una práctica de ese tipo, ¿sale? Entonces, comentábamos dentro de nuestra instalación, aparte de tener ya nuestro plano, debemos de saber muy bien dónde se encuentran cada uno de estos elementos de nuestra instalación. Por lo tanto, también debemos de desarrollar nuestro diagrama. ¿Cómo lo desarrollamos nuestro diagrama? Decíamos, la distribución de nuestra instalación eléctrica va a ser a partir de donde está nuestra acometida, llegamos a nuestro interruptor y de ahí a nuestro centro de carga. Nuestro centro de carga va a ser el punto donde nosotros vamos a distribuir cada uno de nuestros circuitos. Si se dieron cuenta en el pasado video, habla de que para lo que es a los contactos, siempre le van a llegar 2 líneas, de línea y neutro, y la tierra físicamente que va a estar instalada. Así, en el apagador solamente igual van a llegar 2 cables, que es la línea y el regreso que va al foco, y en el foco debemos nosotros conectar nuestro neutro ahí, ¿sale? Cada uno de estos elementos deben de ser debidamente conectados, como especificamos hace rato. Decíamos que dentro de lo que se refiere a la simbología, los apagadores normalmente los simbolizamos con un círculo y 2 puntitos, los contactos un círculo con 2 líneas cruzadas, los centros de carga, el interruptor de cuchillas, que es el que normalmente tenemos en casa, nuestro medidor como un tipo de caja de buzón, nuestra tubería por losa y nuestra acometida. De esa forma, la simbología nos va a permitir ubicar dentro de nuestro plano a qué elemento estamos hablando. De la acometida decíamos que es como una especie de un rayo, nuestro medidor va a ser como una especie de buzón, nuestro interruptor de cuchillas y de ahí nuestro centro de carga. Aquí en este caso ya en el diagrama unifilar, si se dan cuenta, es como una especie de barra en la cual cada una de las bajadas va a decir a dónde va a ir conectado cada uno de nuestros circuitos. En este caso estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno de ellos es de reserva. El de reserva se deja por si alguno de ellos se logra dañar. Y en cada uno de ellos, cada uno de estos centros de interruptores van a ser distribuidos dentro de la casa de tal forma que los consumos de ellos estén balanceados. Es decir, que ninguno de ellos tenga mayor a otro. Todos estén debidamente balanceados. Y de esta forma, nuestra instalación va a estar realmente debidamente controlada. Bueno, pues hasta el momento vamos a dejar de proyectar las presentaciones y espero sus comentarios. Si hay alguna observación, háganmelo saber, ya sea por correo o en su defecto aquí los espero. Bueno, por el momento damos finalizada la primera parte del día 23 del 06.
Espero sus comentarios y cuídense mucho. En un momento nos volvemos a ver. Sale. Bueno, cortamos la información.